cómo podemos mejorar para la próxima. No con intención punitiva, sino que con intención de mejora y en el fondo, beneficiando a nuestros pacientes al futuro. Y bueno, siempre realizar el debriefing, que ya lo os he comentado. Ya, en cuanto a la sobrecarga cognitiva, el manejo de la vía aérea es una situación que es súper estresante, ya, probablemente la persona que está intubando o el líder del equipo tiene mucha presión sobre sí, entonces eso va a dificultar bastante la toma de decisiones y va a empeorar el desempeño del equipo, ya, dentro de lo posible, ojalá mantener la calma, pero para esto se recomienda el enfrentamiento tipo vortex o en espiral, ya, en el que vamos a ver al final los algoritmos de intubación, pero este enfrentamiento nos habla de que rápidamente hay que ir pasando de una etapa a otra, ¿ya? No quedarnos pegados, evitar como el sesgo por fijación, ya que eso va a empeorar los resultados de nuestros pacientes, ¿ya? Si una técnica ya falló, cambiémosla, sigamos con el plan B, ¿ya? Se recomienda máximo 3 intentos de lo que sea, ventilación con máscara facial, instalación de la máscara laringea o de intubación, y una rápida transición a FONA, o que es manejo de la vía aérea por acceso cervical. Pedir ayuda, ¿ya? El pedir ayuda es como el encabezado de todos los algoritmos, es muy clave y a veces se nos olvida, y otras veces en realidad no queremos pedir ayuda para no molestar, porque nos sentimos mal pidiendo ayuda, qué sé yo, pero siempre hay que partir pidiendo ayuda, incluso antes de empezar el procedimiento, ¿ya? El manejo de la vía aérea debiese ser realizado por el operador con mayor entrenamiento disponible en ese momento, ¿ya? Que no necesariamente va a ser el más antiguo del turno. Y eso ojalá lo organizáramos antes, ¿ya? Se debe solicitar ayuda de forma temprana y explícita, frente al primer intento fallido de intubación, o si veo que se me viene cuesta arriba, antes de intentarlo. Entregar información clara a la persona que nos viene a ayudar, evitando también detalles innecesarios, o sea, ser como justo y preciso. Y cuando uno va a ofrecer ayuda, siempre ser asertivo y respetuoso al momento de hacerlo. A veces puede llegar alguien más joven, pero con una mayor expertise, y esa persona, en el fondo, tiene que encontrar siguiente, una forma rápida de ayudar, también siempre con respeto, ¿ya? En cuanto al comportamiento del equipo y al comportamiento individual, creo que esto es lo central. En contextos de alto riesgo, ¿ya? Y con un paciente que está muy lábil, se requiere un equipo entrenado, con un buen liderazgo y con roles bien definidos, ¿ya? El líder, que ojalá cada equipo de ahora en adelante tuviese un líder ya definido, que repito, no necesariamente tiene que ver con antigüedad, debiese ser el responsable de presentar a los integrantes del equipo y asignar los roles. ¿Quién va a estar a cargo de la vía aérea? ¿Quién va a estar a cargo de los fármacos, de la monitorización? Identificar y aclarar los puntos claves. Chiquillos, vamos a intubar al paciente, el plan A va a ser este, el plan B va a ser este, el plan C va a ser este. Si pido ayuda, llamo a tal persona. Siempre con claridad y anticipándose a lo que va a venir. Ideal, y esto sería siempre así como lo mejor, que el líder permaneciera con las manos libres, ¿ya? Esto disminuiría el error de fijación y facilita el estado de alerta. Si yo estoy intubando y además tengo que estar pensando lo que hace todo el equipo, se me hace mucho más difícil. Si tengo a una persona encargada de la vía aérea y a otra persona que está liderando todo el proceso, indicando dosis, pidiendo ayuda, pidiendo insumos distintos para avanzar en los planes, pero una persona que está con las manos desocupadas, solo pensando en eso, créanme que se le va a hacer mucho más fácil y va a resultar mejor el procedimiento que se haga, ¿ya? Entonces, nuevamente, las recomendaciones son siempre hacer un briefing o una charla antes del procedimiento, con la lista de chequeo que ya vamos a ver, limitar el número de intervenciones, solicitar ayuda precoz, ¿ya? El uso de ayudas cognitivas, incluso hay libros de manejo de crisis que están re buenos y que vienen listas de chequeo, ¿ya? Y el uso de algoritmos. El entrenamiento continuo y la simulación in situ, que acá tenemos un experto que yo creo que cada vez va a ir aumentando más el tema de la simulación, es bien clave para ir entrenándonos, en vez de entrenarnos con los pacientes que, en el fondo, necesitan una atención rápida, ¿ya? El chequeo siempre del equipamiento local, con qué contamos, con qué disponemos para nuestros planes,
qué podemos pedir para mejorar, ¿ya? Y actualizaciones del equipo. ¿Ya? Estos son ejemplos de la guía de la DAS que les comentaba, ¿ya? Durante el proceso de intubación, la definición de roles entonces mejora los resultados y asimismo una distribución ya predefinida de los operadores facilitaría el trabajo durante el procedimiento, ¿ya? Acá se describen un montón de roles, pero no, eso no significa que vamos a tener todo este montón de gente presente. Un primer intubador, un segundo intubador, alguien que administra las drogas, alguien que ve el monitor, alguien que ve la hemodinamia, asistente de la vía aérea, muchas cosas, ya alguien que está ahí disponible para ir a buscar las cosas que necesita rápido, que se llama el runner, el líder del equipo, se describen un montón de roles, ¿ya? Sin embargo, un integrante puede cumplir 1, 2, 3 roles, ya no es necesario que tengamos 10 personas adentro. La recomendación es que haya mínimo 4 personas al momento de intubar, ¿ya? Y ojalá un máximo de 6. Y no esta cosa que está todo el mundo adentro. Si uno llega a ver y está intubando, y en realidad ya hay suficiente gente, ya están bien organizados, bien, me quedaré cerquita por si me quieren pedir ayuda, pero no voy a insistir sumando gente y sumando caos, finalmente. ¿Ya? Entonces, esto sí está descrito en el protocolo, las responsabilidades y roles específicos. El médico, por cómo es nuestra organización, habitualmente va a ser el líder y va a ser quien intuba. A lo mejor, como habitualmente tenemos ya varias veces 2 médicos de turno, uno puede ser el líder, el otro puede ser quien intuba, ¿ya? Kinesiólogo o kinesióloga sería el encargado de asistirnos y de evaluar el plan del manejo de vía aérea, ¿ya? Full rol en la vía aérea, tener el ventilador listo, todos los insumos preparados, máscara laringea, tubo, GAM, conductor, etc. Enfermero o enfermera, asegurarse que tengamos un acceso vascular seguro y que tengamos las drogas preparadas que uno tiene que pedir y encargarse de que la monitorización esté ok. Y los TENS serían el apoyo en toda esta preparación, ya para preparar los equipos, para preparar la intubación, para el registro, incluso para la movilización de nuestro paciente, ¿ya? Rol clave. Entonces, lo que se propone al menos en el protocolo, yo personalmente creo que 4 o 5 personas es el número ideal, creo que más solo crea caos, y sería algo así. El médico en la cabecera intubando, kine a un costado, enfermera, enfermero al otro, el TENS como runner, y ojalá acá estuviese el líder del equipo, ¿ya? Muchas veces, de hecho, se describe que esté en una esquina, que sea visible, a veces en una tarima para que pueda comunicarse de buena forma, ¿ya? Pero con las manos desocupadas y pudiendo pensar de forma más clara, ¿ya? Y esta es la lista de chequeo que también está en el protocolo, que tiene un poquito de preparación del paciente y de la preparación de los insumos, que son los fundamentales al momento de manejar una vía aérea, que estaría a cargo del líder del equipo o a quien delegue, pero siempre debiese ir firmado por el médico encargado del procedimiento, ¿ya? Por ejemplo, van a recordar los antecedentes o alergias de un paciente, la evaluación de la vía aérea, lo que se pudo evaluar, porque no siempre podemos evaluar todos los aspectos de un paciente crítico, los accesos venosos, la monitorización que esté todo ok, ya la optimización hemodinámica, a veces hay que manejarlo un poquitito antes de empezar el procedimiento, ya los implementos para aspirar, etcétera. Son varias cositas que ya vamos a ir nombrando. En cuanto a la evaluación de la vía aérea, recordar y ser súper enfática que el paciente crítico, por definición, va a tener una vía aérea difícil, ¿ya? Fisiológicamente difícil, rápidamente se va a quebrar, ¿ya? Esta evaluación debiese incluir el riesgo de intubación difícil, el riesgo de métodos de rescate, a veces va a ser un paciente fácil de intubar, difícil de ventilar, y el riesgo de aspiración. Habitualmente el paciente que llega a la urgencia no va a estar en ayuno, habitualmente todos tienen riesgo de aspiración y es posible que por su patología de base también tenga estómago lleno, gastroparesia, tantas cosas, digamos. Y están también los predictores clásicos, donde tenemos el clásico Malampathy, que viene a continuación en la imagen, la distancia tiro-mentoniana, que así a primera vista es el predictor que de forma externa más nos va a hablar de dificultad de la vía aérea, cuando mide menos de 6 centímetros o tiene pera corta, como normalmente decimos. Ojo, porque probablemente vamos a tener un mal forma. La apertura bucal menos de 3 centímetros, cuello ancho, presencia de barba. El sexo masculino se ha visto que
dificulta el manejo de la vía aérea, ¿ya? Y la obesidad. Y finalmente el Macocha Score, que es el score que está validado para definir dificultad de la vía aérea en paciente crítico, que ya lo vamos a ver. En cuanto al Malampatí, ya es la evaluación de toda como la orofaringe, ¿ya? Se tiene que evaluar con el paciente, ojalá, porque el paciente crítico es más difícil, pero ojalá sentado, con la cabeza en extensión completa, efectuando fonación y con la lengua afuera de la boca, ¿ya? Bueno, vamos del Malampatí 1 al Malampatí 4, en el que el Malampatí 1 en realidad tenemos visibilidad súper buena del paladar blando, úvula y pilares amigdalinos, y en el 4 imposibilidad de ver el paladar blando, ¿ya? El Malampatí 1 y el 4 se van a relacionar con el CORMAC habitualmente, ya que el CORMAC en realidad es la visión laringoscópica, ¿ya? Pero en realidad el Malampatí 2 y 3 pueden darnos cualquier forma. Así que, aunque tengamos un buen Malampatí, que sería un Malampatí 2, tenemos que estar bien preparados en caso de que tengamos una dificultad al momento de hacer la laringoscopia. El Macocha Score, entonces, es el score que está validado para la evaluación del paciente crítico antes de intubarlo y que nos habla de factores del paciente, de la patología y relacionados al operador. ¿Ya? El Malampatí, si un paciente si tiene SAOS o no, movilidad cervical limitada y la apertura bucal, ¿ya? Un paciente que está en coma o con un shock muy importante, paciente con hipoxemia severa y que el operador no sea un anestesiólogo. Cuando tenemos más, o sea, 3 puntos o más de estos predictores, se ve que va a ser una intubación difícil y el primer enfrentamiento debiese ser con videolaringoscopía y ojalá ya tengamos ubicado a alguien más experto que uno para el procedimiento. En cuanto a los insumos para intubar, ya hemos ido mencionando algunas cositas, pero tener a la mano la mayor cantidad de laringoscopios disponibles. En las guías actualmente se recomienda que si tengo un videolaringo y tengo el entrenamiento adecuado, de entrada, partir con el videolaringo. ¿Ya? Si es que no tengo el entrenamiento para usarlo, o si no conozco el videolaringo que tengo en ese momento, utilizar con lo que yo más me sienta segura, ¿ya? Con lo de mayor expertise para el operador, ¿ya? En ese momento el paciente no es para practicar y en ese sentido insistir en los temas de la simulación, que es la vía por la que actualmente uno debería seguir agarrando algunas destrezas. Tener disponibilidad de tubos endotraqueales, cánula mayo, ya el equipo de cricotiroidotomía al menos identificado, tal vez no lo vamos a tener ahí encima con todos los insumos, pero sí disponible, saber dónde está, la jeringa para inflar el CAF, el cafómetro, los guantes adecuados que no necesariamente debiesen ser estériles, ¿ya? Cintas para fijar, el ventilador listo, probado, ¿ya? Tener las ayudas como el gamelásic, el conductor, máscara laringea, el equipo de aspiración y los dispositivos de ventilación con bolsa mascarilla o el AMPU. En cuanto a los fármacos, no vamos a entrar en detalle, como les decía, en cuanto a las dosis, pero vamos a utilizar un hipnótico, un coadyuvante, bloqueo neuromuscular y drogas vasoactivas, ¿ya? En cuanto a la elección de estas drogas, ya el inductor, por favor, siempre acorde al estado hemodinámico del paciente, ¿ya? Y acá voy a volver para atrás, dentro de las opciones que tenemos, está el propofol, etomidato, ketamina, midazolam. A veces usar más de uno nos permite ir bajándonos con dosis, ¿ya? Y arriesgar menos al paciente a efectos adversos. Si tenemos a un paciente muy inestable, ojalá preferir ketamina o etomidato con un toque de propofol y ahí tener ojo porque muchas veces uno lee, no sé, la dosis de propofol es 2 miligramos por kilo y le pongo los 2 miligramos por kilo, pero en realidad es un paciente que ya estaba tan lábil que necesitaba mucho menos. Entonces siempre la recomendación es ir titulando, ¿ya? Porque en el fondo no estamos con un paciente sano. Como coadyuvante, el fenta y la lidocaína, ya nosotros habitualmente usamos ambos y nos permite bajar la dosis del hipnótico, ya, y atenuar un poquitito la respuesta hemodinámica y ventilatoria. El bloqueo muscular, acá me quiero detener, ya.
siempre un bloqueo, un relajante de acción rápida, ¿ya? Succinilcolina o rocuronio, porque ya vamos a ir mencionando acá que el enfoque de intubación de los pacientes críticos debiese ser inducción e intubación en secuencia rápida. Y esto significa que nuestro paciente, más o menos en un minuto, ya va a estar con la suficiente profundidad anestésica y con el suficiente bloqueo neuromuscular para intubarlo. Esto nos va a disminuir el riesgo de hipoxemia y de aspiración también. Entonces, no puedo intubar a este paciente con atracurio, ¿ya? Porque voy a tener que esperar 3 minutos para que el paciente esté realmente bloqueado, ¿ya? Entonces, utilizar succinilcolina o rocuronio en dosis de intubación en secuencia rápida para tener las condiciones óptimas y poder manejar nuestra vía aérea lo más rápido posible. Siempre el bloqueo neuromuscular mejoraría las condiciones de intubación y ventilación, ya disminuye la función de los músculos de la vía aérea involucrados, entonces tendríamos menos laringoespasmos, optimiza la compliance de la pared torácica, ¿ya? Y disminuiría el número de intentos, ¿ya? Y también las complicaciones asociadas. Ojo en los pacientes con riesgo de hipercalemia y el uso de la succi en grandes quemados, pero no en el gran quemado agudo, sino en el gran quemado ya prolongado. Pacientes postrados también larga data, la rhabdomiolisis severa, las enfermedades neuromusculares centrales o periféricas y pacientes con reposos prolongados, como ya les mencionaba. Ojo también ahí con pacientes con antecedentes de hipertermia maligna. Muchas veces se nos olvida preguntar, pero una que otra vez está el antecedente familiar y ahí succinilcolina por ningún motivo. Rocuronio tenemos en el hospital, en algún momento no tuvimos el año pasado, pero ahora hay. Entonces la inducción e intubación en secuencia rápida, que ya les hablé un poquitito, el objetivo es minimizar el tiempo entre la pérdida de los reflejos protectores de la vía aérea y el establecimiento de una vía aérea definitiva. ¿Ya? La administración de drogas es rápida, es secuencial, sin esperar efecto. ¿Ya? En un minuto logro el estado óptimo para intubar al paciente y ojalá durante este procedimiento evitar ventilar con bolsa mascarilla antes de intubar, ¿ya? Sobre todo por el riesgo de aspiración. Si al primer intento no logro intubar y el paciente ya está desaturando, obviamente voy a tener que ventilarlo. Pero el primer intento, ojalá evitarlo. En cuanto al manejo hemodinámico, durante la intubación, aproximadamente un 2% de los pacientes pueden entrar en paro, pero más del 25% tienen inestabilidad hemodinámica, eso todos lo vemos. Las causas variadas, ya de base tenemos un paciente que probablemente va a estar inestable, pero puede ser la misma hipoxemia, patología de base, ya las mismas drogas anestésicas, ya la hipovolemia, ya y la ventilación de la presión positiva. En cuanto a las recomendaciones, manejar un poquitito de antes la patología de base, el manejo anticipado de la presión arterial, a lo mejor desde el principio ya partir con una bombita de Nora, aunque sea en dosis baja, pero ya tenerla como preparada, conectada. Y la elección y el uso juicioso de los inductores, lo que les mencionaba del propofol, ketamina, entomidato. Eso está todo bien descrito en el protocolo, ¿ya? Y ojalá tuviésemos a un miembro encargado específicamente de monitorizar la hemodinamia y de estar viendo el monitor para que esa persona pueda estar gestionando qué drogas vasoactivas y en qué momento las vamos a ir pasando. Dentro de las drogas vasoactivas, fenilefrina, efedrina, pero en realidad lo mejor es usar siempre noradrenalina, ¿ya? Y atropina en caso de las bradicardias. Cuando ya decidimos que vamos a intubar a un paciente, estos pasitos, antes del procedimiento, informarle al equipo la intención de intubar, ¿ya? Chiquillos, este paciente lo vamos a intubar de aquí a media hora más, por ejemplo, o en los plazos que uno se ponga. El plan va a ser esto, necesito estas drogas, estos insumos. Bien, dar aviso siempre al segundo residente o a quien nos vaya a apoyar, ambos presentes al momento de intubar, ¿ya? Utilizar las listas de chequeo ya establecidas en el protocolo, que eso nos va a dar seguridad antes de iniciar el procedimiento, la posición adecuada del paciente, preoxigenarlo y hacer la intubación en secuencia rápida. Ya, la posición del paciente recomendada es esta posición de rampa, que especialmente en obesos nos va a mejorar mucho la visión de la vía aérea, y en posición de olfateo. Dentro del objetivo están minimizar el riesgo de aspiración, optimizar la laringoscopía y mejorar la capacidad residual funcional. El paciente va a estar semisentado con una inclinación entre 25 y 30 grados, ¿ya? Y la cabeza en posición de olfateo, que nos va a permitir alinear los ejes de la vía aérea.
En cuanto a la preoxigenación y la oxigenación apneica, es fundamental. ¿Ya? La forma en que se haga es variada. ¿Ya? Se puede preoxigenar tanto con el ambú o con una mascarilla de alto flujo, o incluso con ventilación mecánica no invasiva si el paciente ya la está usando. ¿Ya? Y hay recomendaciones variadas, como les comentaba, pero acá en esta tablita nos habla un poco de la PAFI y qué usar en cada momento. ¿Ya? Cuando tenemos un paciente con una PAFI entre 100 y 200, en general, acá se recomienda escalar o a ventilación invasiva o a CENAF. Y cuando hay una PAFI menor a 100, incluso se podría recomendar la intubación vigil, que igual es cuestionable en un paciente crítico porque se requiere un paciente muy, muy cooperador, ¿ya? Pero lo que sí es cierto es que hay que preoxigenar al paciente, ¿ya? Y actualmente también se sabe que la peroxigenación o la oxigenación apneica también nos va a aportar mucho. ¿Y qué es esto? Bueno, las publicaciones más importantes hablan como de mantener una CENAF durante todo el proceso de intubación, hasta que tengamos ya al paciente conectado al ventilador mecánico, ¿ya? Y esto nos permitiría mantener una reserva en la vía aérea alta de oxígeno muy, muy concentrado, que cuando el paciente entra en apnea por diferencia de presiones, permitiría mantener un poco más tiempo de apnea segura. Esto es a un paciente saturando más de 90, ¿ya? Sin embargo, no vamos a abrir cada vez que vamos a intubar un circuito de CENAF, porque los recursos sabemos que son limitados, ¿ya? Otra opción es utilizar una cánula nasal, una naricera común y corriente, ¿ya? Mantenérsela al paciente 3-5 litros mientras el paciente está despierto, y una vez que el paciente ya está completamente dormido, necesitamos que alguien nos suba el flujo hasta 15 litros, y eso también permitiría tener un efecto similar de este reservorio de oxígeno, ¿ya? Yo sé que al menos el doctor Gutiérrez lo está usando, nosotros en pabellón con los pacientes que uno sabe que van a ser difíciles, también lo usa, y cuando a mí me ha tocado intubar pacientes críticos, intento también mantener siempre una naricera. Si está con CENAF, le dejo la CENAF, obviamente. En cuanto a la monitorización, se recomienda lo que ya todos sabemos, el electrocardiograma, presión arterial, ojalá invasiva, pero si no la tenemos, lo invadiremos después, saturometría, y acá aparece la capnografía, que es el estándar que nos va a decir si estamos en la vía aérea o no. ¿Ya? En la urgencia no vamos a tener siempre disponibilidad, o por ahora no hay disponibilidad de capnografía. En la UCI entiendo que sí, está conversado ahí con las enfermeras, y la idea es que de ahora en adelante empecemos a intubar con el capnógrafo, al menos para asegurarnos que ya estamos en la vía aérea, ¿ya? Y no es necesario mantenerlo durante toda la estadía del paciente, aunque yo lo mantendría, pero porque en el fondo se va a acostumbrar a esa monitorización, pero sí al menos al momento del procedimiento, ¿ya? Entonces en el protocolo aparece que es parte de la monitorización ideal. Y bueno, acá se ve bien chiquitito, pero se los voy a escribir. Este es el algoritmo que deberíamos empezar a usar para intubar a nuestros pacientes. ¿Ya? En la parte inicial aparece la preoxigenación y el checklist. Hacer la evaluación completa de nuestro paciente, hablar con nuestro equipo, ya programar, ¿no? Y empezar a preoxigenar a nuestro paciente. Y siempre comunicar nuestros planes ante fallo, ¿ya? Ir anotando los tiempos y pasar al plan A. El plan A sería la intubación traqueal, ¿ya? La laringoscopía, máximo 3 intentos, en cada intento ir cambiando de estrategia. Si sale todo bien, confirmamos con capnografía, conectamos al paciente al ventilador, cuidados post-intubación. ¿Ya? Si es que no, empezar a asegurarnos que tenemos un adecuado bloqueo neuromuscular, cambiarnos al video laringo si no lo usamos de entrada, ¿ya? Pedir BUR, ¿ya? Retirar la presión cricoidea si se estaba haciendo, y ante el primer intento fallido, pedir ayuda y pedir el set de crico, ¿ya? Aunque no lo vayamos a necesitar, pero que ya esté listo, porque rápidamente vamos a ir pasando a los otros pasos. ¿Ya? El plan B, C, que se ponen juntos porque antes iban por separados, pero en realidad es el uno o el otro. Ya tenemos que oxigenar a nuestro paciente a rescatarlo. Dos alternativas, con ventilación con manual, en el fondo, con ambú y máscara facial, o con máscara laringe o algún dispositivo supraglótico. ¿Ya? Máximo 3 intentos de cada uno. Si hubo éxito acá, súper.
Tengo que parar, pensar, ver si voy a intentar de nuevo intubar al paciente. En ocasiones se puede intentar intubar a través del dispositivo supraglotico, pero no siempre es lo más fácil, ¿ya? O pensar si a lo mejor la opción va a ser acceso cervical, ¿ya? Y finalmente, si es que el plan B, C, que es la oxigenación del paciente, falla, está en una situación un poco terrible, que es no puedo intubar, no puedo ventilar, ya declararlo en voz alta, chiquillos, falló el plan, necesito el set de crico, que puede ser o el set o hacer una cricotiroidectomía con bisturí, GAM y tubo, ¿ya? Acá al ladito aparece como la sección experto, que en el fondo es si es que hay alguien muy experto o llega alguien muy entrenado en la vía aérea, podría darse la chance de un cuarto intento de intubación, de ventilación, de los pasos que ya se escribieron, ¿ya? Pero es así, la idea es que sea como una aproximación rápida y no quedarnos pegados en un procedimiento u otro. Y esto es ya el plan D, que es el acceso cervical de emergencia, que acá está descrito en el fondo todo el equipo y el procedimiento que habría que hacer cuando no tenemos un set de cricotiroidotomía. Esto también está en el protocolo y simplemente vamos a necesitar un bisturí, un buggy, que es el azulito, y un tubo pequeño, ya que tenga CAF. Bien. Y luego vamos a tener a un paciente intubado que hay que cuidarlo, hay que estar atento, ya que hay un reporte alto de problemas de la vía aérea post-intubación, ¿ya? En el fondo uno se relaja, el paciente ya está listo y está mal sedado o se movilizó para algún procedimiento y el paciente se extubó, ¿ya? Las causas entonces son variadas, siempre estar atento a desplazamientos, obstrucciones por las secreciones o fallas de los equipos que se pueden desconectar, que puede fallar la luz, todas esas cosas que hemos visto. Y todo el personal ojalá estar entrenado para el reconocimiento de estas complicaciones. Ya para ir finalizando, entonces, los puntos claves que creo que he repetido bastante durante la presentación están en el factor humano, cómo nos vamos a organizar como equipos de ahora en adelante, ya. Todas esas recomendaciones están en el protocolo y obviamente nos pueden pedir ayuda, ya. Usar los algoritmos, usar las listas de chequeo, ya. Limitar el número de intentos, mantener la oxigenación lo más posible. La intubación tiene que ser en secuencia rápida, ya. Eso es súper importante que quede bien grabado. El uso del video laringo de forma precoz y tenemos que entrenarnos en el uso de dispositivos supraglóticos. Además está decir que todos bienvenidos a Pabellón. Si quieren entrenarse en intubación, dispositivos supraglóticos no usamos de forma tan frecuente, pero podemos ahí coordinar para que facilitar el entrenamiento. Eso, muchas gracias. Bueno, le damos las gracias, doctora Slack. Le había comentado a la gente que está en Zoom y, por supuesto, los que están presentes acá, si hay alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, alguna experiencia que quieran comentar. Mientras la piensan o mientras la escriben o desarrollan lo que quieran comentar, yo quería preguntarle a la doctora cómo han resuelto, por ejemplo, en Pabellón, con el manejo científico en la UCI, el tema de la posición de los pacientes cuando uno quiere hacer el olfateo o cuando quiere hacer la barba, desde el punto de vista así como los insumos para poder lograr la posición más adecuada. Hay como almohadas especialmente diseñadas para la posición de rampa, ¿ya? Que yo desconozco el valor, pero me imagino que no son caras, como una esponja que te da efectivamente la inclinación que te da la rampa, que son los 25-30 grados, ya para elevar como la espaldita del paciente, ¿ya? Cuando eso no está, muchas veces se usa como brazadas, dándole como la posición, al menos acá, hasta lograr más o menos la inclinación que uno ve que va a salir, pero no, obviamente no es lo óptimo. Y la posición del olfateo, inicialmente uno se la da al paciente, con el paciente colaborando, y luego la mantiene en fondo como manualmente o con la almohada. No sacar la almohada, muchas veces uno ve que acá sacan la almohada, le dejan como la cabeza colgando al paciente, queda como hiperextendido y eso dificulta la visión. Claro, estoy de acuerdo con que a veces la hiperextensión también, si uno toma en consideración los puntos anatómicos y los ejes oral, faringio y laringio, puede en algunos casos incluso empeorar la laringoscopía. Entonces,
Por lo menos lo que muchas veces hacemos en la urgencia está en que tratamos de optimizar la posición del olfateo con la mano que no está ocupando el laringoscopio. Y una vez que encontramos la posición idónea, le pedimos a alguien que nos quede firmando, y quizás puede ser el quino o el paramédico que está al lado, porque no todos los cojines de olfateo son el ángulo que necesita ese paciente. Sí, no son todos los pacientes iguales, ni todos los insumos iguales. Y lo mismo para la posición en rampa. Yo sé que en otros hospitales han mandado a hacer en lugares una así, cuñita. Claro, unas cuñas de esponja y las recubren como de ecocuero, cosas así. O también hay unas que son como de silicona, que también y es súper, súper práctico. Lo otro que nosotros hemos hecho, para salir del apuro, cuando me imagino que también hay gente de hospitales de abajo que nos están escuchando por lo que veo en Zoom, y quizás no tienen como este insumo, nosotros tampoco lo tenemos, ¿no? Acá en la urgencia por lo menos. Pero lo que hemos hecho a veces es tratar de acomodar al paciente bajándole el colchón un poco de la camilla, cosa que podemos levantar la espalda, dejarlo en 30 grados, y como el colchón tiene un punto en el cual cae hacia abajo, dejar la cabeza colgando el paciente hacia abajo, pero no hacia fuera de la cama, sino que queda igual soportado y apoyado encima del catre metálico. Y eso nos ha ayudado de repente a salvar, como en este escenario de guerra, que obviamente no es lo más recomendable, pero si el día de hoy les llega un paciente o eso, probablemente puede ser algo que pueda ayudar en la posición. Lo otro, en relación al uso, por ejemplo, que se ve mucho derivado desde algunos centros de baja complejidad, la intubación a secas con midazolam y succinilcolina. ¿Qué nos puedes decir de eso? No, o sea, de partida el tiempo de acción del MIDA va a ser más lento, no te va a dar como una profundidad anestésica adecuada, y vas a tener que usar dosis muy altas para lograr la profundidad que estás necesitando, comprometiendo ahí la hemodinamia. Ojalá siempre utilizar dos drogas, porque eso nos va a dar sinergia y bajar efectos adversos. Sí. Y lo otro es que si te lo mandan así, lo intubo, mida, succi, después sin bloqueo, bueno, ahí hay que ver si el paciente efectivamente necesita mantenerse con bloqueo o no. Pero ahí los mandan con bomba de midazolam o con nada. Se ha dado todo tipo de escenarios. No. Hay que mantener alguna mantencióncita, digamos. Entonces, el mensaje está en que tenemos que abandonar en realidad, y no hay ninguna evidencia que apoye o soporte la intubación solo con mida y succi. ¿Ya? Entonces hay que dejar de hacer eso, dejar de hacerlo, derechamente. ¿Ya? Quizá, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero quizá uno podría ocupar un poquito midazolam como un pilar hipnótico si es que está ocupando ketamina, quizás. Sí, te permite también bajar la ansiedad antes de empezar ya a profundizarlo ya antes de que caiga anapnea. Claro. Ya midazolam con ketamina o ketamina con propofol, prefiero yo, pero ahí el propofol tiene que ser bien titulado. Eso. Ahora, otra pregunta, en relación al aspecto práctico, por ejemplo, de un paciente que está muy inestable y lo vamos a intubar. ¿Tú recomendarías el tenerlo ya con una bomba de infusión de noradrenalina, por ejemplo? Sí. En el protocolo de la DAS del 2017 de paciente crítico, incluso se recomienda como una carga con cristaloides de 500 cc, pero una actualización que estaba leyendo para esto mismo, que es ya como el 2021, 2022, en verdad no se ha visto evidencia de que efectivamente sirva, a menos que en verdad sea un paciente de tipo hipovolémico, ¿ya? Pero partir con nora. Con bomba de nora, como decía, dosis bajita, pero que ya esté pasando, cosa que si la subo, el paciente no tengo que esperar todo ese tiempo, el recorrido de la nora, hasta que se prepare, ¿cachai? Por lo menos que esté pasando hace un 3-5 minutos. Exacto, la necesito ahora ya, no para 10 minutos más. Exacto. Bueno, entonces el mensaje, nuevamente para reiterarlo, paciente inestable desde el punto de vista hemodinámico, tenerlo desde antes, pasando en noradrenalina por periférica, y en el caso de que se sospechen hipovolemia, manejar la hipovolemia adecuadamente según el caso. O a veces vamos a tener un paciente que no está con la hemodinamia inestable, pero en realidad está súper adrenérgico. Y tú le vas a poner las drogas y le vas a cortar todo el simpático y se va a hipotensar y vas a decir, bueno, pero si el paciente estaba bien, ¿por qué pasa? Entonces, a lo mejor tener ojo de qué pacientes se van a inestabilizar, y ahí en la urgencia yo creo que sí tienen un buen ojo, y a veces vamos a tener la nora preparada y no la vamos a usar, pero es mejor tenerla lista y usarla a que perder todo ese tiempo. De acuerdo, totalmente. Hay una práctica que se ha visto, sobre todo en el contexto de pandemia además,
que a mí particularmente me preocupa, que ha sido la inducción, perdón, el bloqueo neuromuscular con dosis altas de atracurio. Entonces, quería preguntarte tu opinión con respecto a eso y qué es lo que, digamos, nos haría el dejar de tener que hacer eso, o apoyar el dejar de hacerlo. O sea, es que por los tiempos de acción del atracurio no te van a permitir una intubación en secuencia rápida. Por más atracurio que use, no va a estar listo el paciente en 30 segundos. ¿Ya? Por los ED comprobados para eso son los del rocuronio y de la succi. Y el otro gran tema con el atracurio, y que va de la mano de la pandemia, es que incluso para la mantención de los pacientes, a mí me hace un poquitito de ruido porque el atracurio libera histamina. ¿Ya? Muchas veces uno le va a pasar un bolo de atracurio, el paciente se va a poner rojo, va a pensar que es alergia, pero en realidad no. El atracurio, al igual que otras drogas, también produce liberación de histamina. Y en pacientes más sensibles, asmáticos, EPOC, o que están con alguna complicación de la vía aérea, como COVID, pueden hacer un broncoespasmo bien importante. Entonces, como para la inducción de secuencia rápida, no, nunca, no sirve. Y siempre mencionar como tener esa consideración en los pacientes más hiperreactivos o que creemos que puedan hacer alguna reacción de muy hiperreactividad bronquial, porque el atracurio va a liberar histamina y nos va a complicar más el manejo del paciente. Bien. Entonces el mensaje es succi o rocuronio, no más atracurio. Succi, rocuronio. Rocuronio. Yo prefiero rocuronio, pero entonces, te da condiciones más óptimas, pero tenemos más succi a la mano también. Claro, hay una diferencia ahí con pabellón, porque el rocuronio tiene la posibilidad, que no está acá en este hospital, pero tiene la posibilidad de ser revertido con Sudomadex. ¿Ya? Entonces, muchas veces está la discusión de, pucha, la succi, el efecto dura 10 minutos, si no logro intubar al paciente, se desbloquea y listo. Y con el rocuronio voy a tener, no sé, 1 hora y media, 2 horas el paciente bloqueado, porque son muchas dosis, qué sé yo. Pero ahí entra la pelea porque en realidad no, porque le paso Sudomadex en dosis súper alta y lo revierte. Pero el paciente crítico es una situación especial. Cuando yo decido que voy a intubar a un paciente crítico, es porque el paciente no está en condiciones de ser despertado de nuevo. ¿Ya? Entonces no necesito tener como disponibilidad de Sudomadex porque la opción, a menos que sea, no sé, un caso muy especial, la opción no va a ser despertar al paciente, sino que avanzar en el manejo de la vía aérea. ¿Ya? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque en los algoritmos igual aparece así como, ¿qué hago? ¿Sigo o despierto al paciente? Y en realidad lo que se ha discutido es que, ¿cómo voy a despertar a un paciente? Si está choqueado, si está con un distrés respiratorio tan importante que en realidad tiene que estar intubado. Que siendo de la DAS está más enfocado también al paciente que está en pabellón. O sea, es que la guía es de paciente fuera de pabellón. Pero yo creo que igual tiene como incorporado ese tema, como la visión anestésica. Pero a un paciente electivo tú lo vayas a despertar si no lo puedes intubar. Claro. A un paciente crítico no puede. Hoy se está acabando la batería. Pero no importa. Por último, continuamos con este computador. Voy a revisar si tenemos alguna pregunta. Le doy la palabra a los que están presentes acá en la unidad. No sé si alguien tiene una pregunta, algún comentario. Doctor Ilavaca. ¿Lidocaína? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento de usar lidocaína en la intubación? Doctor Ilavaca, para los que están en Zoom, pregunta cuál es el fundamento de la utilización de lidocaína en la premedicación o la preparación del paciente. La lidocaína tiene varios efectos más allá de ser el anestésico local que todos conocemos, ¿ya? Y como que se van descubriendo más y más. Pero para el momento de la intubación sí se sabe que disminuye los reflejos de vía aérea alta, ¿ya? Y con eso el paciente, como al no toser o al no tener como los reflejos de defensa contra el tubo, también vamos a hacer que no se eleve tanto la PIC, ¿ya? Eso principalmente. Y también tiene un rol analgésico que es bien importante la lidocaína, que se ha ido desarrollando más en el último tiempo. ¿Y qué dosis la recomienda? 1 miligramo por kilo. Sí. 1 miligramo por kilo de dosis de lidocaína. ¿Alguna otra pregunta acá, los presentes? Me ha pasado, me ha pasado a veces que han pedido yo para intubar y muchas veces hacen las inducciones como con bombas. Como que tienen la bomba de propofol, la bomba de anterior, no sé qué pienso al respecto, pero en mi opinión, o a veces que me yo con mi colega,
es mejor tener una vía segura con un suero y pasar las cosas en bolo. Es más rápido. La bomba igual te puede fallar. Sí. O sea, igual es medio, de repente un poco preciso dejarlo como las cosas medio electrónicas, entonces es mejor contar todo y hacer las cosas con bolo. Y respecto como al miazonar, súper importante como llegar como a una buena profundidad específica, porque cuando uno se queda corto con las dosis de las cosas que ocupa, te va a costar mucho más intubar. Sí. Inevitablemente te das cuenta, bueno, porque nos provocó, porque el paciente en realidad no logra hacer una buena endoscopia. Entonces, en verdad, si tienes que ponerle más dosis, el paciente tiene estable, o sea, asegúrate de que va a tener volumen, asegúrate que va a tener nuevas cirugías, pero tampoco uno puede regatearse tanto con los inductores y con el bloqueo neuromuscular, hay que darle con todo. Sí. Porque la oportunidad es corta. Exacto. Porque los pacientes críticos desaturan, pero no fuerte. Bien. ¿Alguna otra acotación, comentario, aporte, pregunta? Bueno, de la gente que está en Zoom, el grupo de caos del Hospital Frique de Medicina de Urgencia consulta para pacientes que están fisiológicamente difíciles, por ejemplo, un shock séptico, una acidosis importante o altamente hipóxico. ¿Alguna recomendación para mejorar las condiciones del paciente pre-intubación anorrequial? O sea, el manejo de la patología que lo estés compensando. Si te da un poco de tiempo antes de intubarlo y lo puedes optimizar, súper. Pero si el paciente ya se está quebrando y está requiriendo drogas vasoactivas al alza, lo intubó y en paralelo lo voy manejando. Pero ahí depende de la patología de base, si es optimizable o no y de forma rápida. Perfecto. Y pregunto también, Mari Pérez, consulta si le interesa, digamos, acceder a la invitación que tú hiciste de poder ser capacitada en pabellón y también para el resto que quiera acceder a eso. ¿Cómo puede hacer formalmente esa solicitud? Yo creo que puede escribirle como directamente al jefe o es más fácil que se comunique conmigo y yo lo gestiono a través de él. Ya, ok. Sí, porque en el fondo el pabellón, y esto ha sido conversado con el jefe, siempre está abierto, está disponible para que vaya gente a capacitarse. De hecho, ha ido gente. Tanto de DF, han subido chiquillos de lo que sé, de medicina interna, pero finalmente no se hace como algo constante. A mí me encantaría que hiciéramos como un plan como de entrenamiento, que a lo mejor podemos crearlo juntos, no está hecho, pero sí la invitación a que podamos coordinar el horario y asistan, está hecho, y el jefe siempre dice que el pabellón está abierto para eso. Perfecto. Ya, Super. deja mi mail, ahí. Listo. Voy entonces, en este mismo voy a copiarlo. No sé si hay alguna otra pregunta o consulta. Voy a dejar tu correo. Sí. Respecto al uso de la rutina en pacientes, por ejemplo, como premedicación, ¿No? con mucha fricción, por ejemplo. Sí. Y lo otro, la típica pregunta de con CAF o sin CAF En pediátrico. en pediátrico. Yo creo que Margarita puede responder más de pacientes pediátricos, pero atropina para el manejo de secreciones, nosotros usamos habitualmente cuando vamos a intubar a un paciente vigil, ¿ya? No lo usamos como de rutina, estoy hablando de pacientes adultos, de rutina en paciente que está hipersecretor. Y lo que se usa es una ampolla intramuscular, 20 minutos, media hora antes, ¿ya? Paciente pediátrico, al menos en mi concepción, es siempre con CAF, pero ahí no sé qué opina Margarita. Con CAF. Hay diferencias como entre el sin CAF y con CAF es más seguro, y claro, lo que tienen que hacer es medir con el cafómetro si el niño no es intubado. Sí. Tiene que tener la presión. Es mucho más inseguro el sin CAF, si son súper fáciles. Eso. ¿Algo más que agotar para cerrar? Bien. Bueno, le agradezco mucho a todos los asistentes. La idea es que empezamos a implementarlo. A la gente que nos está escuchando, hospitales de baja complejidad, los invito a tratar de también hacer protocolos locales que puedan seguir lineamientos similares a estos. Yo creo que no hay problema con que quizás incluso le podamos compartir un protocolo así. Nos interesa mucho que lleguen pacientes bien manejados desde el punto de vista de la vía aérea, desde la red que recibimos pacientes. Así que la cuestión quizás podría estar hasta copy-paste y aplicarlo en donde ustedes estén, donde sea en el servicio de salud. No hay derechos de autor. Me da lo mismo. O están liberados. Están liberados, eso. Sí. Eso, le agradezco mucho a todos. ¿Comparte ahí mi mail? Sí, lo puse en el chat, así Super. que si quieran, o por último nos escriben nuevamente después del mail y yo también doy
Y con eso ya nos estaríamos despidiendo. Gracias a todos por asistir.